Hola hermosa, bienvenida a mi canal de YouTube donde cada transformación comienza desde adentro. Estoy aquí para compartir motivación real para bajar de peso, belleza, estilo de vida y la confianza que necesitas para convertirte en la mejor versión de ti misma. Recuerda, no tienes que ser perfecta para ser poderosa. Conviértete en tu propia diosa con Diosa Sí. Durante años me escondía detrás de ropa ancha y capas extra porque me avergonzaba de la manera en que mi cuerpo se veía. Me convencía de que todo estaba bien, pero cuando estaba sola no dejaba de criticar a la persona en el espejo. Esta no es solo una historia de pérdida de peso, es la historia de cómo las inseguridades marcaron mi infancia, afectaron mi relación con la comida y marcaron mi vida durante años. Controlaron mi vida durante años, perdón. También es la historia de cómo poco a poco reconstruí mi confianza y de cómo en el 2018 estuve a punto de volver al mismo lugar que tanto luché de salir. Si alguna vez has luchado con la imagen que tienes con tu cuerpo o has sentido que no eres suficiente, espero que mi historia te recuerde que sanar no es un camino recto y que no estás sola. Todo comenzó cuando tenía 8 años. Pasaba muchísimo tiempo mirándome al espejo, observando cada detalle de mi cuerpo, mi cabello, mis ojos, mis labios, mi cuerpo, todo. Incluso a esa edad recuerdo a que había hecho una promesa: nunca iba a engordar. Cuando tenía 10 años, empecé a sentirme muy insegura por lo delgada que era. No me gustaba cómo me quedaba la ropa y estaba convencida de que mis piernas eran muy largas. En ese entonces odiaba la idea de subir de peso, aunque eso significaba cambiar las cosas que tanto me acomplejaban, solo por aquella promesa que me había hecho. Mi relación con la comida empezó a volverse poco saludable. Había veces que no comía porque no veía la comida como algo que alimentaba mi cuerpo. En lugar de eso, comer me hacía sentir muy incómoda e incluso llegué a odiar la sensación que quedaba detrás de mi lengua después de comer. Me mareaba constantemente, pero no entendía cuánto daño me estaba haciendo. Y ese problema continuó durante toda la high school. Cuando estaba en middle school, me di cuenta de que una de mis amigas utilizaba un pantalón debajo de su pantalón de uniforme. Como era invierno y las aulas eran muy frías, no le di mucha importancia y decidí hacer lo mismo para mantenerme caliente y abrigada. Pero el invierno terminó, el clima se volvió más cálido y llegó el verano. Y sin darme cuenta nunca dejé de usar ese pantalón extra. Ya no era porque tenía frío, era porque me gustaba cómo se veía mi cuerpo con esa capa extra. Me hacía sentir menos insegura y con el tiempo no me podía imaginar salir de casa sin ella. Cuando estaba en la middle school pasé de usar un pantalón debajo del uniforme a usar un legging bien grueso y para mí eso era normal. Cuando llegué a la high school seguía haciendo exactamente lo mismo y hacer ejercicio nunca se me había pasado por la cabeza como una solución. En lugar de eso pasé a usar 2 leggings gruesos debajo de mi jean En lugar de eso pasé a usar un legging grueso debajo de mis jeans a usar 2. Me convencí de que hacía mucho sentido porque Nueva York en los inviernos eran muy fríos, pero la verdad es que ya no se trataba del frío. Me gustaba cómo se veía esas capas adicionales debajo de mis jeans. Me hacían sentir más segura y sin darme cuenta se volvieron parte de mi rutina diaria. Con el tiempo, usar 2 leggings gruesos se volvió demasiado, así que pasé a usar uno delgado y uno grueso. Eran un poco más llevaderos, pero todavía no estaba lista para dejar esas capas que me hacían sentir demasiado cómoda con mi cuerpo. Durante mi primer año de high school no comía hasta llegar a casa a las 4 de la tarde. Todo el día me sentía sin energía, cansada y débil, y cuando llegaba a casa apenas comía. Hacia el final de mi segundo año de high school empecé a ver videos de ejercicio en YouTube. Por primera vez me sentí motivada a hacer ejercicio porque quería dejar de depender en capas extra para sentirme segura con mi cuerpo. Al mismo tiempo mis hábitos alimenticios comenzaron a mejorar poco a poco y empecé a notar cambios positivos en mi cuerpo. Entrené en casa de forma constante durante los próximos 3 años. Con el tiempo mi apariencia física fue cambiando y junto a esos cambios ocurrió algo mucho más importante. Empecé a sentir confianza en mí misma. Por primera vez hacer ejercicio se convirtió en una verdadera solución. Ya no quería convertirme en otra persona, solamente quería dejar de depender en capas de ropa para sentirme segura conmigo misma. Poco a poco mi alimentación
alimentación también mejoró. Empecé a alimentar mi cuerpo en vez de evitar la comida y poco a poco mi físico fue cambiando. Por primera vez en mi vida empecé a sentir confianza en lugar de esconderme detrás de capas de ropa. Mirando hacia atrás me doy cuenta de que este camino nunca fue de cambiar mi cuerpo, se trataba de cambiar la manera en que me veía a mí misma. Y esa es la transformación en la que más orgullosa me siento. En el 2018 la misma historia volvió a repetirse. Al principio no le di mucha importancia, todo pasó tan lento que casi no lo noté. Empecé a perder de peso lentamente y como no ocurrió de golpe, me convencí de que todo estaba bien. Ignoré las señales de advertencia. Me repetía de que no era nada grave y de que todo estaba bien, pero cuando me di cuenta de lo que estaba pasando ya era demasiado tarde. Me encontré otra vez en hábitos que pensé de haber dejado atrás. Y antes de darme cuenta, volví al mismo lugar que nunca quise volver. Desde el 2020 al 2021 nunca me había sentido tan libre. Por primera vez en mi vida ya no vivía consumida por mis inseguridades, ni preocupaciones constantes por cómo se veía mi peso. Por primera vez me sentía cómoda en mi propia piel y esa sensación había soñado durante mucho tiempo. Entrenaba todos los días, 5 veces por semana. Algunos días estaba muy motivada, otros no tenía tantas ganas de hacerlo, pero aún así me presentaba. Cada entrenamiento era una promesa que me había hecho a mí misma que me negaba a romper. Este camino no se trataba de ser perfecta, se trataba de volverme más fuerte y más segura de mí misma un día a la vez. No podía creer que la persona que veía en el espejo era yo. Por primera vez en muchísimo tiempo sonreí. Donde antes veía dudas, ahora veía fortaleza. Veía cómo la confianza reemplazaba la inseguridad y cómo cada mañana, cada entrenamiento y cada decisión saludable habían valido completamente la pena. Ese reflejo no solo mostraba una transformación física, mostraba la persona en la que había trabajado tan duro para convertirme. Me recordó que los cambios reales pasan poco a poco y que la consistencia siempre da resultados. Cuando me veía en el espejo no solo veía un cuerpo diferente, veía una versión más feliz, más saludable y mucho más segura. Y no podía sentirme más orgullosa de todo lo que había logrado. Ya no me preocupaba de todo lo que deseaba cambiar de mi cuerpo. Por fin aprendí a valorar el cuerpo que me había acompañado y sostenido durante esta etapa de mi vida. Este sentimiento de aceptación fue algo más de lo que algún día soñé. Empecé a ver mi cuerpo con otros ojos. En lugar de criticar cada uno de mis defectos, empecé a agradecer lo que había hecho por mí. Por primera vez en mi vida, amé sinceramente cada parte de mi cuerpo. Y esa es una sensación que nunca pensé que llegaría a experimentar. Antes de terminar este video, quiero dejarte con este mensaje. Si estás luchando con tu cuerpo, tu autoestima o con la forma que te ves a ti misma, quiero que sepas que no estás sola. Sé lo que se siente pensar que no eres suficiente, pero también sé que sanar es posible aunque no suceda de la noche a la mañana. Esta historia aún no termina. Lo que compartí es solamente parte 1 de mi historia. En el próximo video les compartiré lo que pasó después del 2021, cómo volví a perderme a mí misma y lo que hice para reconstruir mi confianza desde adentro hacia afuera. Si mi historia significó algo para ti, me gustaría que dejaras un comentario. Me gustaría saber tu propia historia o que simplemente estuviste aquí acompañándome. Si te gustaría seguir este viaje, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para que no te pierdas la parte 2. Bye, chao.